Bendiciones, iglesia, amigos, pastores, y a donde llegamos a través de este podcast número 8, donde el motivo como tal es llevar testimonios que generan vida a la iglesia, a las familias, y muchas personas son transformadas a través del mensaje que se da. Y en ese tiempo para nosotros es muy grato tener aquí en nuestra casa en el día de hoy a Barbarita Patarroyo. Barbarita, bienvenida a casa. Gracias, pastor. Bueno, Barbarita, vamos a entrar en materia en este tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva Barbarita en la Iglesia Renovación Integral? Pues de conocer del Señor llevo como 15 años. 15 años. Barbarita, ¿en qué tiempo inició su búsqueda de Dios? ¿Qué recuerda usted? ¿En qué iglesia inició su proceso espiritual? Yo inicié en la Iglesia Discípulos de Cristo. Allí duré como 2 o 3 años. Bueno, ¿y de ahí pasa a Renovación Integral o a la Cruzada No, Cristiana? a la Cruzada Cristiana. Bueno, Barbarita es para nosotros un baluarte tan importante. Ella hace parte del equipo de intercesión. Barbarita, ¿cómo ha sido ese tiempo aquí en la iglesia? ¿Cómo ha visto usted crecer la iglesia, el desarrollo que la iglesia lleva? ¿Cómo ha sido para usted estar en Renovación Integral? No, pues para mí, pastor, ha sido, primeramente, le doy gracias a Dios por haberme permitido llegar a esta iglesia. Para mí ha sido de mucho crecimiento espiritual. ¿Se ha sentido bendecida? Sí, Señor, muy bendecida. Sí, sí. Bueno, una familia muy grande, ¿no, Barbarita? Espiritual. Sí. Bueno, qué bueno poder tener ese testimonio de vida en este tiempo. Barbarita, vamos a mirar un poquitico más al corazón. ¿Usted nace en un hogar cristiano o no eran cristianos? No, Señor. No, pues para decirlo, yo soy la primera que conozco del Señor, de mi familia, sí, Señor. Bueno, sus padres en esa cuna de familia, usted se cría con su papá, su mamá, pero hay un momento en que hay una situación difícil de familia. ¿Qué pasó, Barbarita? ¿Qué pasó con sus padres que tienen que separarse? Cuéntanos un poco de esa experiencia. Pues ellos se separaron, se casaron y luego ellos se separaron, entonces vivíamos nosotros en Fontibón. Y luego llegamos aquí a este barrio, como de 15, 16 años yo llegué aquí, a este barrio, y mi mamá ya había comprado aquí un casalote. Entonces mi papá tenía una casa en Fontibón y él la vendió, y como nos dio la parte de la herencia, nos compró también aquí en esta misma cuadra, pues para estar cerca de mi mamá. Barbarita, en ese tiempo de separación de ellos, hay que tomar una decisión. Barbarita toma la decisión de vivir con su mamita o vivir con su papá. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué pasó? No, pastor, yo con mi papá, con él yo me quedé viviendo, él tenía una casa en Fontibón y yo me quedé allá viviendo con él, y mi mamá se vino con mis otros hermanos para acá, para Patio Bonito. Ya luego sí regresé yo acá. Y de algún momento de pronto usted no decide como buscar a su mamita, pasar un tiempo con ella, o simplemente se viene con su padre y inicia la vida con él. Sí, no, mi papá se quedó en Fontibón y nos vinimos los 5 hermanos, y pues acá estábamos cerca de mi mamá, pues ya tuvimos otra vez comunicación con ella, pero entonces cada uno en una casa, ella aquí y nosotros a las 3 casas siguientes, ya con ella. Bueno, Barbarita. Sí, pero siempre con ella también estábamos. Barbarita, hay algo también que miramos es en la parte del corazón, en la parte la parte sentimental. En algún momento se le presentan, creo que si no estoy mal, venga a ver, déjeme recordar, una hermana suya le presenta a un chico que le atrapa el corazón. ¿Cómo así, Barbarita? ¿Cómo fue eso? Yo era una persona que yo me la pasaba era muy de mi casa, muy casera. Entonces llegó mi hermana con un muchacho, pero él era como por mi hermana. Y ella lo hizo entrar a la casa, le mostró el álbum de fotos y todo. Y en esa yo estaba ahí lavando la loza cuando nos miramos con él, y como que a mí me gustó él. Y esa miradita, esa mirada, Barbarita, se convirtió en el tiempo en el papá de los muchachos, de sus hijos. Sí, señor. Él fue el papá de todos mis 3 hijos. Podríamos llamar amor a primera vista. Sí. Sí.
Bueno, Barbarita, ¿cuántos? Tres muchachos, cuéntenos algo de ellos, quién es el mayor, si ya hay nietos, cómo ha sido la relación de ellos, si son casados, cuéntenos algo de los hijos. Tengo tres hijos, la mayor se llama Yuri, tiene 36 años. Luego sigue Diego, tiene 33, y Nicolás, que tiene 24 años, que es el menor. Barbarita, hay esta pregunta que se hizo en septiembre, en tiempos de amor y amistad, y la pregunta es, ¿será que se puede amar a un hijo más que otro, o a la final una mamá termina queriéndolos a todos por igual? Eso está como difícil, sí, porque yo para mí creo que uno los quiere, pero siempre hay algo como hacia uno, en especial. Sí, hay algo que lo lleva como a uno, en la manera de ser él o alguna cosa. Bueno, se siente bendecida. Estábamos compartiendo en esta semana y la palabra de Dios declara lo siguiente, dice, herencia de Jehová son nuestros hijos. Se siente bendecida, Barbarita, con los hijos y también con los nietos. Dice usted, son una bendición los hijos. Yo sigo que mis hijos son una bendición. Tengo unos hijos muy bendecidos, a pesar de que pues solo Nicolás es el que ha conocido al Señor y los otros dos no, pero son unos hijos de mucha bendición. ¿Qué le podríamos decir a las mamitas, a los padres que están allí viéndonos en este episodio, en este podcast, en cuanto al valor de la familia, de los hijos? ¿Qué podemos decirle hoy, Barbarita? Ámenlos, quiéranlos, ¿qué le vamos a decir? Yo les digo a todos los que nos están viendo que amen a sus hijos, que no los maldigan, porque es que yo he visto mamás que maldicen a los hijos y eso no se debe hacer. Los hijos son bendición de Dios. Así es, así lo dice la palabra y así nosotros lo declaramos. Claro. Barbarita, ¿usted se casa? ¿Se llegó el momento de casarse con el papá de los muchachos o nunca se casaron? No, señor, nosotros nunca nos casamos. ¿Y qué pasó, Barbarita? O sea, que ustedes inician su relación, luego creo que usted queda embarazada de su tercer hijo, que en ese caso sería Nicolás. Pero algo pasa en la relación, aunque no se hubieran casado, algo sucede con el papá de los muchachos. ¿Qué pasó, Barbarita? Es que yo no conocía al Señor en ese tiempo, entonces yo me fui a vivir con él y yo tuve a mi hija Yuri, pero entonces cuando yo estaba esperando a mi hija, que estaba embarazadita de ella, él me dejó y fue y se casó con otra señora. ¿Cómo así, Barbarita? Usted inicia su tiempo en el Señor, su fe en el Señor y a caminar. Me imagino que él también, van juntos, ¿sí? Pero esto es antes de conocer al Señor, que él se casó, que tuve yo a mi hija, yo no había conocido al Señor. Ya después, él se separó de la esposa y pues como yo no conocía al Señor, él volvió, decía que me quería, que él se iba a separar de esa otra señora, que bueno. Entonces yo pues le creí y volví con él y tuve a mi segundo hijo, ¿sí? Y luego después tuve a Nicolás. Cuando tiene a Nicolás, que es el tercer hijo, ¿ya Barbarita iba a la iglesia? ¿Ya conocía? Tenía a Nicolás 8 años cuando yo empecé a ir a la iglesia. 8 años. Entonces yo ya caí en cuenta que yo ya estaba así, el Señor ya me redargulló mi corazón, que yo estaba haciendo mal con él porque estábamos en adulterio, imagínense. Claro, y no hubo la forma de pronto de decir, bueno, arreglemos las cosas, casémonos, no se pudo llegar a ese momento con el papá de los muchachos. No se pudo porque él ya, también yo, estando ya Nicolás de los 8 años que íbamos a la iglesia, él veníamos de la iglesia de por allá de Santa Lucía y me dijo que me iba a comentar algo y era que tenía otra hija fuera del otro matrimonio, de mis hijos tenía otra hija con otra señora. Entonces ya conociendo al Señor yo dije, no, ya no quiero más, ya paro aquí, ya no más. Barbarita, de pronto esos sucesos de vida que pasó, ¿usted cree que le ayudaron a acercarse más a Dios, a fortalecer su fe en Dios? Sí, Señor. Eso fue lo que más, por medio de esta situación, fue que yo llegué a los pies de Cristo. ¿Y no entró usted como en cuestionamiento a Dios en ese momento de decir, venga, Señor, pero yo te estoy buscando, ahora mi fe está incrementándose, pero ¿por qué la persona que me amó o es el padre de mis hijos se va? ¿No entró como en lucha de fe? No, pastor.
No, porque yo ya entendí que yo no tenía que estar haciendo ahí nada con él, que yo me quería quedar con mis hijos, mejor así. Estamos hablando de cuántos años, Barbarita, que ya el papá de los muchachos no está, 10, 15 años, 8 años, ¿cuánto ha sumado ese tiempo? Pues en el 2005 cuando yo entré a la iglesia cuadrangular, por eso yo me vine de la otra iglesia, por ese motivo, para alejarme de él y entrar a la iglesia cuadrangular. Y desde ese tiempo ya nunca más volví con él. Bueno, y Barbarita, ¿usted determina en su corazón levantar a sus muchachos con la ayuda de Dios primeramente, con el esfuerzo? Lógico, pues también me imagino que el papá estuvo muy pendiente de los muchachos, ¿cierto? ¿O se desobligó un poquito? Al principio no, pastor. Al principio él me dejó sola. Pero ya Diego pues tenía un poquito más de años y Diego se puso a trabajar. Primeramente Dios, porque yo me acogí mucho de la mano de Dios, ¿sí? Entonces el Señor para mí era mi esposo, el que me ayudaba a sacar a mis hijos adelante. Y Diego entró a trabajar y ya él veía por mí, pagaba los servicios. Le doy gracias a Dios porque mis padres nos dejaron herencia, una casa, entonces yo por eso no me preocupaba por arriendo, era más que todo por el alimento y para el estudio de ellos, pero Diego empezó a trabajar y ya salió adelante, me ayudaba, empezaron a estudiar todos. Barbarita, ¿fue duro esa etapa de levantar sus hijos con esfuerzo, saber que de pronto había una ayuda muy mínima, pero fue duro para usted salir adelante? ¿Le costó bastante? Sí, Señor, sí, gracias a Dios. Si no hubiera estado de la mano de Dios, sí, creo que yo no los había podido sacar adelante. Amigos y personas, madres, padres que están allí, mire lo importante. La palabra de Dios nos dice que cuando Él clama al justo, Jehová le oye. Habrá momentos en nuestras vidas que vamos a pasar por luchas, y la Biblia lo dice, que vamos a pasar por luchas, por situaciones difíciles, pero lo más importante aquí es mirar lo que estamos escuchando hoy de Barbarita, que aunque fue difícil la vida, la situación de familia, ella pudo salir adelante, pero hay algo muy importante: Dios nunca la dejó. ¿Es así, Barbarita? ¿Usted pudo sentir la mano de Dios acompañándola? Claro, sí, pastor, sí, le cuento que sí, y a veces uno dice, bueno, me pasó esto, pero Dios tenía un propósito tal vez, de que yo conociera de Él, porque de pronto uno se iba a perder en otras cosas, uno no sabe, ¿no? Claro. Entonces, sí, de la mano de Dios pude levantar a mis hijos y puedo decir que Dios me ha bendecido con esos hijos. Bendito Dios. Y nunca quise conseguirme otra persona. Me quitó la pregunta porque iba precisamente a interrogar esa parte, Barbarita. El papá de los muchachos no está, usted lucha por sus hijos, pero no piensa en conseguirse a alguien que la acompañara ahí para adelante. No, es sentimentalmente. No, señor, no, porque a mí las personas me decían, ay, usted tan boba, usted está joven, consígase a alguien, pero yo me daba como temor de que alguien fuera a venir a tratarme a mis hijos mal. No, y no era la moral mía. Cuando yo estudié, yo tuve unos principios muy bonitos en el colegio donde yo estudié. Y no quise por mis hijos, no quise. Y aún a pesar de todo lo que pasó, Barbarita, ¿se ha sentido bendecida por Dios? Muy bendecida. ¿Le ha ayudado a salir adelante? Muy bendecida, pastor. Y en lo que estaba aquí en la iglesia le doy gracias a Dios, y no es porque mi pastor esté acá en nada, pero ustedes me han apoyado mucho. Cuando estuve yo en la situación en que estuve, me apoyaron mucho y le doy gracias a Dios a ustedes. Y me he sentido muy bien en esta iglesia, he crecido mucho. Amén. Damos la gloria a Dios por eso. El Señor coloca el querer como también el hacer. Y la palabra de Dios declara algo: por su fruto los conoceréis. Entonces, creemos que es una casa de mucha bendición, como lo dice Barbarita. Hay una familia excelente, liderazgo que está siempre comprometido con la obra de Dios, y Barbarita hace parte de ese liderazgo, de ese pueblo que está amando la presencia de Dios. Y para nosotros, claro, como pastores, tener personas que conforman esos equipos de trabajo es una guerrera de intercesión, y es una bendición tenerla con nosotros. Barbarita, usted toca un punto muy importante, y fue la crisis de salud, casi 2 años. Cuéntenos algo, Barbarita, cómo vivió esa etapa, hasta qué punto llegó,
y cómo logró salir adelante de esa crisis de salud. Bueno, en esa etapa yo me sentía, pues, otras personas decían que era una depresión que yo tenía. Yo no quería salir, no quería hablar con nadie, no quería ni que siquiera que mis hijos me hablaran en ese tiempo. Llegó momentos que ya no quería yo, pues, ni leer la palabra, no quería nada, tuve mucho desánimo. Pero a pesar de todo eso que pasó, yo venía a la iglesia, yo no fallaba que a los ayunos, que a los cultos, pero yo llegaba, me hacía por ahí en la última silla, estaba en el culto y salía para la casa. Y pues el que más estaba conmigo, así como más cerquita, porque venía a la iglesia, era Nicolás. Y llegábamos allá a la casa y él pues siempre se sentía, lloraba, decía, mamá, ¿qué le pasa? Usted es una mujer echada para adelante, una guerrera, saque fuerzas de donde no tenga, mamá, la queremos ver bien. Pero era una fuerza, algo tremendo que no me dejaba avanzar. Barbarita, y entre esa lucha llegó un momento de decir no quiero vivir. ¿Qué pasó eso? Sí, señor, muchas veces. Y para mí, yo digo que para mí, no sé, el enemigo quería como acabar conmigo y con mi familia, porque yo sentía que yo quería suicidarme. Me quería lanzar del cuarto piso de la casa. A veces me quería ahorcar, como que el enemigo hiciera una fuerza, pero yo de todas maneras, yo que ponía alabanzas, yo me postraba, le pedía mucho a Dios, todas esas cosas, entonces eso me ayudó mucho, que estuve cogida de la mano de Dios. Dios ayudó a Barbarita en esa crisis de salud y aprendió la iglesia, aprendimos todos a sobrellevar, como dice la palabra, las cargas los unos por los otros. Entendimos el amor de Dios de muchas maneras. Había momentos donde Barbarita llegaba a cualquier momento, en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier momento llegaba y quiero decirles, iglesia, amigos, mis pastores que están allí, que había momentos en la crisis que vivió nuestra hermana, había momentos que no sabíamos cómo orar, había momentos que entrábamos nosotros también como pastores en decir, Señor, por favor, ¿qué hacemos? Porque no entendíamos lo que estaba pasando en la vida de Barbarita, en su casa, en su familia, y sé que fue muy fuerte, pero a la final de todo nosotros pudimos pasar al otro lado, Barbarita viéndola ahora aquí sentada con nosotros, lúcida, llegar a un punto donde alcanzó a estar interna, Barbarita, Yo estuve en una clínica de reposo. Clínica de reposo, imagínese, no era cualquier cosa. ¿Cuánto tiempo alcanzó a estar en la clínica de reposo? Como 2 semanas, pero no era que, o sea, mis hijos nunca quisieron llevarme para allá, pero yo les pedía que por favor me llevaran porque el enemigo me hacía ver cosas muy horribles. Me decía que cogiera un cuchillo, que matara a Nicolás, que fuera y cogiera a mi nieto, a mi hijo, a mi nuera y les hiciera daño. Y yo en ese momento, Nicolás estaba en el cuarto de él ahí estudiando en el computador y yo iba a ir a decirle, Nicolás, guarde los cuchillos, y se me dormía la boca y yo no le podía hablar a él, no le podía decir nada. Fue una fuerza sobrenatural. A mí me dieron medicamentos para dormir, muchos medicamentos porque yo no dormía, y yo a veces que escondidas de ellos cogía los medicamentos y me tomaba más de los que... Para poder como controlar la ansiedad. Y sí, duré 2 semanas en una clínica de reposo en el barrio Floralia. Y hermano, yo creo que el Señor me pasó por esta prueba y yo allí pues aprendí muchas cosas, ¿sí? Aunque yo nunca he despreciado a los habitantes de la calle, yo estuve con personas de habitantes de la calle, muchos jóvenes con depresión, y yo les quiero pedir mucho que oremos por esas personas, que no los abandonemos en oración y los despreciemos, porque nadie sabe lo que ellos están viviendo. Y yo aprendí como que yo estaba pasando por esa situación que ellos estaban pasando, y los he aprendido a entender de lo que ellos están pasando. Hay algo aquí, Barbarita y amigos que están allí, es cómo el infierno es real, pero también hay un Dios que es por encima del infierno, un Dios sobrenatural. La palabra nos dice que las fuerzas del Hades nunca prevalecerán contra la iglesia de Cristo.
La palabra nos dice que por un camino viene el mal, por un camino viene el enemigo, pero por 7 tiene que huir cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que le resiste en la fe. También la palabra nos dice en Santiago, resistir al diablo y él huirá. Aquí estamos mirando un testimonio tremendo de parte de Dios y un testimonio de vida. Por eso se llaman estos podcast testimonios que dan vida, que generan, que inspiran. Y Barbarita es esa mujer, una mujer guerrera, una mujer de oración. Personalmente, nosotros como pastores le estimamos mucho a esta mujer y a la familia, y damos gracias a Dios que Dios nos permita tener muchas Barbaritas, muchas mujeres comprometidas con la obra de Dios. Y quiero decirle, Barbarita, que si Dios le permitió pasar por este proceso es porque Él quiere pulirla un poco más y llevarla a niveles diferentes de la fe. ¿Sí cree que creció en ese proceso? Uy, sí, pastor. El Señor primeramente me enseñó porque yo siempre venía aquí a molestar a los pastores, que a la hermana Susana, sí, de la líder del grupo de intercesión, a la hermana Gloria, a todos venía yo a decirles que oraran por mí, pero en este proceso el Señor me enseñó que yo tenía que orar, me enseñó a guerrear, a hacer guerra espiritual, me enseñó a aprender a orar yo misma y no estar dependiendo. Sí dice la palabra que estemos orando uno por los otros, pero tampoco podemos recargarnos en los pastores ni nada, sino nosotros también mismos aprender a orar. ¿Sí? Sí es importante conocer la situación. En el caso de Barbarita, nosotros conocimos desde el primer momento que entró en crisis de salud, y lógico, con la iglesia nos unimos a luchar por su libertad, a guerrear, y Dios a la final nos dio la victoria. Pero lo que dice Barbarita es muy cierto, nosotros tenemos que pelear nuestras propias batallas. En alguna ocasión una nación filistea ataca a la nación de Israel, está registrado ya en la Biblia, en Samuel, y resulta que el rey de Israel en aquel momento era el rey Saúl, y se levantaba un hombre muy grande, un gigante que oprimía a la nación de Israel, y el rey tenía que ir a enfrentar a ese gigante, porque el reto que hacía ese gigante era ese, que un hombre lo enfrentara, y era el rey que tenía que hacer, que tenía que ir a enfrentar a ese gigante. Pero ¿sabe qué pasó? No lo hizo. Tuvo que ir un chico, un pequeño, un David de 17 años, y fue el que fue y enfrentó el gigante. Pero hay algo sucede. Cuando él va a enfrentar a ese gigante, el rey Saúl le dice: póngase mi armadura, vaya, peleé con mi armadura. Y cuando David intenta colocarse esa armadura, pues no puede ni caminar. Entonces el rey David dijo: no, yo no puedo usar esta armadura, yo tengo mi propia armadura, yo voy a pelear la batalla con las armas que Dios me ha dado. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas. Barbarita, con esta victoria que nosotros tenemos de verla, me gozo hoy. Yo estoy alegre aquí de ver el testimonio de Barbarita y nosotros testigos de todo lo que pasó en la vida de esta mujer. ¿Qué podemos decirle a las personas que han sido atormentadas, que han vivido una vida de pronto en crisis de salud, económica? ¿Qué podemos decirles? Si hay un Dios que nos ayuda, Barbarita, o ¿cómo hacemos? Claro, sí, tenemos que estar apegados de la mano de Dios. Él nos ayuda en todo, miren, todo lo que nosotros le pidamos. Si nosotros somos obedientes a su palabra, yo les invito a que escudriñen su palabra, que estén cogidos de la mano de Dios, y que si hay un sacerdote en la casa o una sacerdota, no sé, entonces que estemos orando, estemos ahí en la brecha por nuestra familia, porque así como el enemigo se entró en mi casa que quería destruir, entonces también él está buscando, como se dice, a quién devorar. Entonces tenemos que estar firmes en la oración, por favor, no soltarse de la mano de Dios, y yo le doy toda la honra y la gloria a Dios por haberme dado la victoria. Primeramente a Dios, a mis pastores que estuvieron orando por mí, y a todos los hermanos de la iglesia les doy las gracias. Amén. Y así como Dios le dio la victoria a Barbarita y nos ha dado la victoria a muchos, también se la va a dar a usted. No sabemos por qué esté pasando, y este es un momento muy oportuno para que usted mire a Dios y diga: Señor, si escuchando este testimonio de vida, ese testimonio que inspira a buscar a Dios, usted se da cuenta que Dios sí responde, entonces lo importante aquí es que usted se acerque a Dios con todo corazón.
Barbarita, tiempo nos falta para poder escucharle un poco más de su vida, pero hoy damos gracias a Dios por este momento, que usted haya aceptado venir a esta casa, Renovación Integral, y a ser partícipe en esta tarde, en este tiempo de este podcast. Entonces, gracias Barbarita por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes, pastores, y pues que ahí ve uno las maravillas del Señor, que Él se glorificó en mi vida y yo estoy feliz y le pido a Dios que nunca me vuelva para atrás ni nada. No, señora, para atrás ni para coger impulso. Seguir adelante. Amén. Y a ustedes también, seguir adelante. Dios tiene respuestas para cada uno. Damos gracias por este tiempo tan especial. Y recuerde que el próximo que está aquí en esta silla puede ser usted. Mande, escríbanos, diga: yo también quiero contar mi historia, yo también quiero bendecir a otras personas a través de un testimonio que tengo. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio para contar, y que el próximo que se siente aquí sea usted el que nos anime a seguir adelante. Barbarita, démosle gracias a Dios y bendecimos a toda la gente que nos acompaña. Dios los bendiga y muchas bendiciones. Muchas gracias. Amén. Dios los guarde. Muchas bendiciones.